¿Qué tal, jóvenes de cuarta y secundaria? En esta oportunidad les he preparado un reforzamiento de la clase de equivalencias lógicas. Vamos a resolver algunos ejercicios de la ficha de trabajo mientras que vamos aplicando las leyes lógicas que nos van a servir para desarrollar los ejercicios. Bien, el ejercicio número 1 nos dice: si la proposición "no es cierto que estudiemos y no aprobemos" es verdadera, entonces podemos afirmar que, y aquí están las alternativas, ¿no? El primer paso que debemos realizar es la proposición, debemos formalizarla. La proposición nos dice: no es cierto que, estudiemos y no aprobemos. Bien, ¿cómo vamos a formalizar esta proposición? Primero, identificando "no es cierto que" está referido a la negación, ¿no? Al conectivo lógico negación. Estudiemos, vamos a llamarle la proposición P. Esta I que vemos aquí es un conectivo lógico muy conocido llamado conjunción. Nuevamente nos encontramos con un no, que vendría a ser la negación. Y aprobemos vendría a ser la proposición Q. Bien, entonces ya hemos pasado de la parte literal de la proposición, la hemos formalizado al lenguaje simbólico. Pero aquí hay un detalle que hay que darnos cuenta. Después de la negación, cuando vamos a describir ya la proposición molecular o compuesta, hay una coma. Ese signo de puntuación nos indica que en toda esta estructura debe existir un paréntesis. O sea, de esta manera: negación, paréntesis, P y negación de Q. Además, el problema nos dice que esta proposición es verdadera. Entonces, su equivalente es verdadero. Bien, pasamos ahora a la aplicación de las leyes lógicas. Cuando nosotros tenemos una negación fuera de una proposición molecular, lo que vamos a utilizar es la ley de Morgan. Bien, ¿qué nos dice la ley de Morgan? Que el conectivo lógico negación va a trabajar distributivamente dentro de la proposición molecular. ¿Sí? Quiere decir que esta negación va a trabajar con P, va a trabajar con el conectivo lógico y va a trabajar con la negación de Q. Quiere decir con el antecedente, el conectivo lógico y el consecuente. Entonces, ¿cómo nos va quedando la estructura del esquema lógico? Va a ser negación de P, negación de la conjunción es la disyunción débil, y la negación de la negación de Q es otra ley lógica. Esta ley lógica es la ley de involución. Aquí, la ley de involución. Ley de involución, o también llamada la ley de la doble negación. ¿Qué nos dice la ley de involución? Cuando una proposición tiene dos negaciones, la negación de la proposición
es la misma proposición. O sea, esto va quedando, no hay que olvidarnos que acá es verdadera, esto va quedando negación de P o negación de Q es Q. ¿Sí? Ahora, como ya sabemos que esta estructura es verdadera, nos fijamos en las alternativas, ¿no? ¿Quién es negación de P? Recordemos que P es estudiamos o estudiemos. Quiere decir que la proposición debería empezar no estudiamos, pero ninguna de las alternativas empieza con no estudiamos. Por lo tanto, si el no estudiamos lo encontramos después del conectivo lógico, significa que podemos aplicar una propiedad más, una ley más, que es la ley conmutativa. La ley conmutativa nos dice que para todos los conectivos lógicos, a excepción de la condicional, o sea, la flecha, nosotros podemos cambiar la ubicación de las proposiciones, o sea, conmutar los lugares. Esta Q yo la puedo pasar acá y esta negación de P yo la puedo pasar al otro lado y trabajamos con el mismo conectivo lógico, disyunción débil. O sea, esto sería Q o negación de P. ¿Sí? Y como esta conclusión es verdadera, significa que esta sería la respuesta, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos formalizado la proposición no es cierto que estudiemos sino aprobemos, y después hemos pasado a la simplificación del esquema lógico mediante las leyes lógicas. Ahora, ¿quién es Q? Como eso nos queda Q o negación de P, debemos reconocer que a Q le llamamos aprobemos, ¿no? O aprobamos. Quiere decir que hay que sustituirlo por su equivalente literal, ¿no? Aprobamos, esta sabemos que es la disyunción débil, que es la O, y aquí sería estudiamos o estudiemos, ¿no? Sería entonces aprobamos o no, porque hay una negación, estudiamos. Y si buscamos en las alternativas, quiere decir que la respuesta sería la letra D. Vamos a ponerlo un poquito más acá para que no se choque con el ejercicio de ella. Entonces decíamos que Q era aprobamos, esto es o no estudiamos. Y nos damos cuenta también que al aplicar las leyes lógicas, la conclusión es sensata, ¿no? Tiene un razonamiento lógico. ¿Aprobamos o no estudiamos? ¿No? Esa sería la respuesta. ¿Aprobamos o no estudiamos? Bien, otro ejercicio. Bueno, ahí en la ficha de trabajo, este es el ejercicio 5, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio 5. Bien, nos dice, se define el conectivo lógico Michi por P, Michi, Q es equivalente a negación de P o Q. Y nos piden hallar el equivalente de este esquema. Quiere decir que nosotros tenemos que analizar este nuevo operador, que es un operador matemático, que está siendo involucrado en el tema de conectivos lógicos, y nos da un equivalente con un conectivo lógico conocido, que es la disyunción débil, ¿no? Si nosotros lo llevamos a lo que conocemos de equivalencias lógicas, de leyes lógicas, la negación de P o Q no es otra cosa más que P entonces Q, ¿no? La definición del implicador o la ley condicional. Pero vamos a trabajarlo primero rompiendo
o haciendo desaparecer a este símbolo nuevo que vemos aquí. ¿Ya? Entonces vamos a empezar reconociendo que P es el antecedente, Q es el consecuente, y que en medio del antecedente y el consecuente va a existir ese símbolo. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja entonces el símbolo? Es la negación del antecedente o, disyunción débil, el consecuente. Ahora, para este ejercicio, nosotros tenemos que empezar por el conectivo lógico principal. En este caso, el conectivo lógico principal estaría aquí, en medio de los dos esquemas en paréntesis. Entonces, si este está en medio, tal y como está acá, significa que todo esto vendría a ser el antecedente. Y aquí todo esto sería el consecuente. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el equivalente? ¿No? Hay que negar el antecedente, o sea, negación de todo esto. P, Michi, U, o el consecuente. El consecuente va a quedar tal y como está. Q, Michi, negación de P. ¿Sí? Ahora observamos que internamente cada signo de agrupación paréntesis tiene el símbolo. Por lo tanto, aquí y aquí va a existir el símbolo. Si yo digo que el Michi está en medio, significa que P es el antecedente y Q es el consecuente. Por lo tanto, aquí yo puedo operarlo de esta manera equivalente. Sería negación del antecedente o el consecuente. O, y aquí también puedo hacer lo mismo. Tengo el símbolo Michi en medio del antecedente y del consecuente. Entonces yo digo negación de Q del antecedente o el consecuente, que en este caso sería el consecuente negación de P. Ya está. Ahora nuevamente llegamos a lo que teníamos por acá, ¿no? Cuando tenemos el signo negación fuera del paréntesis, hay que aplicar la ley de Morgan. Propiedad distributiva con el signo negación, o sea, con el conectivo lógico negación. Sería la negación de P, negación del O es el I, y negación de Q, negación de Q. O negación de Q o negación de P. Ya está. Esto también es conocido, ¿no? La ley de involución, o también llamada la ley de la doble negación. Sabemos que la negación de una proposición es la proposición. O sea que todo esto se reduce a P. P y negación de Q o negación de Q o negación de P. ¿Sí? O negación de P. Ahora, aquí nosotros podemos buscar alguna propiedad conocida, alguna ley conocida, o simplemente conmutar las variables para encontrar otra ley conocida. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hay una propiedad que es la ley de absorción, que el antecedente aparece tanto afuera del paréntesis como dentro del paréntesis. Pero aquí lo que podríamos hacer más explícitamente sería conmutar. O sea que este P yo lo bajo y voy a juntar P con P y Q con Q. ¿Sí? P con P y Q con Q.
podría ser P o negación de P y negación de Q o negación de Q, ¿sí? Para encontrar aquí dos leyes nuevas. A ver, sería P o negación de P y negación de Q o negación de Q. Eso podría ser una alternativa. Otra alternativa sería buscar la ley de absorción, pero aquí no nos está cómoda la ley de absorción. Por eso, si lo trabajamos así, esto que tenemos acá, que es P o negación de Q, sería la ley del complemento. La ley del complemento la podemos demostrar con tablas de verdad. P o negación de P. Sabemos que un valor, una proposición tiene dos valores de verdad, que es verdadero y falso. Y al negarlo aquí sería falso verdadero. Como es la disyunción débil, yo necesito dos falsos para que mi argumento tenga una definición lógica. Pero como no tengo dos falsos, significa que los dos son verdaderos. Y al ser los dos verdaderos, la ley de complemento me dice que P o negación de P es verdadero. Quiere decir que eso da verdadero. Y en el caso de la negación de Q, vamos a analizarlo ahí. Negación de la negación de Q, ¿sí? Negación o negación de P. En el caso de la negación de Q, es otra ley, la llamada ley de idempotencia, que esto se reduce a negación de Q, es lo mismo. Entonces aquí vamos a poner negación de Q. Y aquí señalamos que esto es la ley de idempotencia. La ley de idempotencia. Bien, nos queda un verdadero y una negación de Q. Si Q tiene dos valores de verdad que son verdadero y falso, quiere decir que cuando yo coloco negación de Q, sus valores ahora van a ser falso y verdadero, ¿no? Entonces, verdadero y negación de Q, que va a tomar dos valores, falso y verdadero. Si yo trabajo verdadero y falso, eso me da un equivalente verdadero y falso, eso me da falso. Y verdadero y verdadero, eso me da verdadero. Si esta es la respuesta, falso y verdadero, y yo me doy cuenta que falso y verdadero es la negación de Q, significa que todo el ejercicio, la solución es negación de Q. Es la negación de Q. Entonces aquí le ponemos respuesta negación de Q. No olvidemos lo que hemos hecho al final. La negación de Q asume dos valores, falso y verdadero. ¿Por qué? Porque toda proposición tiene dos valores de verdad cuando es afirmativo, un verdadero y un falso. Pero si negamos esa proposición, quiere decir que la negación del verdadero es el falso y la negación del falso es el verdadero. Si nuestro esquema simplificado nos queda verdadero y estas dos opciones, cuando yo digo verdadero y falso, eso me da falso. ¿Por qué? Porque en la conjunción yo necesito dos verdaderos para que mi argumento sea verdadero. Entonces me va a quedar verdadero y falso, esto es falso. Verdadero y verdadero, eso es verdadero. ¿Y quién es falso y verdadero?
la negación de Q. Por lo tanto, esa es la respuesta. Bien, vamos con un ejercicio más para terminar este reforzamiento. Nos dice simplificar la siguiente expresión. A ver, es el ejercicio 7. Simplificar la siguiente expresión. P entonces negación. A ver, P entonces negación de Q entonces P cerramos corchete, entonces negación de Q. Bien, en este ejercicio podemos observar que el esquema lógico tiene tres flechas, o sea, tres condicionales, y que la matriz principal va a salir de este conectivo lógico. Quiere decir que este es el conectivo lógico principal. Por lo tanto, vamos a empezar trabajando desde ahí. Y la ley lógica que vamos a aplicar es la ley de la condicional. La ley de la condicional, o también llamada definición del implicador. ¿Qué nos dice la ley de la condicional? Que si yo tengo, por ejemplo, A, entonces B, su equivalente es la negación del antecedente o el consecuente. Entonces, eso vamos a realizar para esta parte que nos dice P, entonces negación de Q, entonces P, cerramos corchete, entonces negación de Q. Aquí vamos a fijarnos, ¿no? Este es el conectivo lógico principal. Quiere decir que si lo analizamos con esta estructura, todo esto vendría a ser el antecedente y todo esto vendría a ser el consecuente. Este sería el antecedente y acá sería el consecuente. Por lo tanto, ¿qué nos dice el equivalente de la condicional? Que hay que negar el primero, colocar la disyunción débil y después colocar el segundo, es el consecuente. Sería negación de P, entonces negación de Q, entonces P, o negación de Q. ¿Sí? Pero seguimos observando que la flecha aparece dentro del corchete. Y si nosotros respetamos la jerarquía de los signos de agrupación, yo tendría que empezar por el paréntesis a desarrollar. Quiere decir que ahora voy a aplicar nuevamente la ley condicional, la ley de la condicional, pero aquí. Ahí aplicaría la ley de la condicional. Ahora significa que Q va a ser el antecedente y P va a ser el consecuente. Por lo tanto, esto va quedándonos así, negación de P, entonces negación, abro paréntesis, tengo que negar el antecedente, negación del antecedente o el consecuente que sería P. Y acá cerramos, o negación de. Nuevamente me doy cuenta de que hay otra flechita aquí. Entonces nuevamente tendría que aplicar la propiedad o la ley de la condicional. Ahora en este caso P es mi antecedente y todo esto va a ser mi consecuente. Entonces este es el antecedente y acá va a ser todo eso el consecuente. Lo que significa que la estructura va a quedar así: negación del antecedente, negación de P, o el consecuente que sería la negación de Q o P.
o negación de Q. Bien, ahora nos damos cuenta que en el antecedente de este lado tenemos una negación fuera del paréntesis. Por lo tanto, ahí vamos a aplicar la ley de Morgan. En este lado aplicaríamos la ley de Morgan. La ley de Morgan. La ley de Morgan nos dice que se aplica como una propiedad distributiva con la negación. Negación del antecedente, negación del conectivo lógico y del consecuente. Quedaría entonces negación de la negación de P o negación de Q. Ya sabemos que es la ley involutiva o la ley de involución. Negación de algo es la misma proposición, ¿no? Negación del O es el I y la negación de P es la negación de P. ¿Sí? Es la negación de P. Y acá quedaría, cerramos corchete, bajamos la negación de Q. Ahora nos damos cuenta de algo, ¿no? Esto lo hemos aplicado Morgan. Pero si nosotros quisiéramos llevarlo a la ley de absorción, tendríamos que conmutar estos dos valores, porque la ley de absorción se reconoce ¿por qué? Porque esta proposición debe aparecer aquí y debe aparecer como antecedente dentro del paréntesis. Por ello debemos conmutar, o sea, cambiar de lugar. Y también lo reconocemos porque hay un O fuera del paréntesis y hay un I dentro del paréntesis. Entonces, vamos a aplicar la ley de absorción, pero antes, en esta parte, sería aplicar la ley conmutativa. La ley conmutativa. ¿Sí? Que es cambiar de lugar las proposiciones. Entonces esto va quedando negación de P o negación de P y Q. O negación de Q. Y todo esto es la ley de absorción. Ley de absorción. La ley de absorción. ¿Sí? La ley de absorción nos dice que el equivalente a todo este esquema es la proposición que se repite. O sea, la proposición que se repite en este esquema absorbe todo el esquema a una sola, ¿no? Como en este caso se está repitiendo negación de P y negación de P, quiere decir que la negación de P absorbe todo el esquema lógico a negación de P. Y quedaría negación de P o negación de Q. En esta parte ya lo habíamos visto. Aquí es la ley de involución o de la doble negación, ley de involución. La negación de una proposición es la proposición. P o negación de Q. Bien, esa sería la respuesta. Hemos simplificado todo el esquema lógico a un esquema más simple, reducido, cuyo equivalente es P o negación de Q. Entonces la alternativa correcta sería la letra A, ¿no? Respuesta para ese ejercicio, la alternativa A. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disipado alguna duda, hayan tenido con ese reforzamiento un complemento para su aprendizaje y nos vemos la siguiente clase. Gracias.